Muy buenas noches, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Mariana García y estoy transmitiendo desde la ciudad de Salta en la República Argentina. Hoy, como todos los jueves, continuamos con las actividades de metafísica a las 20 horas en punto. El tema de hoy, cuán importante que es, mecánica del pensamiento. Y vamos a ver de qué se trata esto, porque la verdad que es muy, pero muy importante que nosotros tengamos toda esta cuestión de la mecánica del pensamiento para que sepamos qué es lo que afecta, qué es lo que beneficia y qué es lo que nos conviene tener en nuestra linda cabecita. Así que comencemos con la actividad del día de hoy. Como lo anuncia la publicidad, la actividad del día de hoy es mecánica del pensamiento. Recuerden que todas las actividades que se imparten los días jueves y los días viernes a las 21 horas por la página Metafísica Sendero de Luz quedan colgadas en las páginas de la Escuela Metafísica Sendero de Luz y también podemos verlas en las páginas en el canal de YouTube y lo podemos encontrar como Escuela Metafísica Salta, Jujuy, Argentina. También las actividades están en la página de Mariana García Metafísica en Facebook. Todas las actividades quedan grabadas allí, así que si ustedes lo desean, pueden verlas en el momento que ustedes dispongan. El material con el que vamos, El material con el que vamos a trabajar hoy día, siempre, tenemos a la mano el diccionario enciclopédico metafísico, siempre tenemos a la mano el libro Servicios, porque lo ocupamos todos los días, y estamos trabajando con el libro Metafísica Original de el M.X. Fox. Pero también estamos enriqueciendo todo este material con dos libros que ya hemos visto anteriormente y que es Pilares de la Metafísica y Metafísica y Neurociencia. Ya les había comentado en varias oportunidades que estos dos libros van a ser la base de todo lo que tenemos que aprender y todo lo que nos conviene aprender como personas pensantes en este plano de manifestación. Los libros, Metafísica Original, Servicios, el Diccionario Enciclopédico Metafísico y Pilares de la Metafísica, están escritos por el profesor Rubén Cedeño. Y el libro Metafísica y Neurociencia está escrito por el doctor Diego Stangampiano. Estos libros podemos conseguirlo ya sea en el libro impreso como hoja papel, como lo conocemos, o para quienes estamos a la vanguardia de la tecnología, podemos conseguirlos también en el formato de ebooks, que es un libro digital. Nos ponemos en contacto con las páginas de las editoriales que figuran en pantalla y podemos adquirir estos libros que tienen un grandioso conocimiento. Tema del día de hoy: mecánica del pensamiento. Y muchos se preguntarán, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Otros dirán, otra vez lo mismo, más de lo mismo. Pero lo vamos a repetir hasta que esto sea realmente carne en nosotros y realmente podamos generar ese cambio que nosotros necesitamos en nuestra vida. Antes de empezar con la actividad de hoy, los invito a que durante la semana pensemos en esta frase que nos dice nuestro abuelito M. Fox. Le digo abuelito porque él fue el facilitador de Connie Méndez. Connie Méndez fue quien le comunicó toda esta enseñanza a Rubén Cedeño. Rubén Cedeño a Fernando Candiotto a Blanca Chacondor y Blanca Chacondor me la transmite a mí. Así que es
nuestro abuelito dentro de la metafísica, quien ayudó a que todo este conocimiento llegara hasta nosotros. En su libro, M. Fox nos dice la siguiente frase: las leyes del pensamiento son las leyes del destino. Y continúa y termina esta frase diciendo: aquello que no cree y siente, lo atraes a su vida. Los invito a que pensemos en la semana en esta frase para que la tengamos presente. Comencemos. Siempre que llegamos a una actividad de metafísica, sea la clase que sea la más avanzada, que sea una clase de principiantes, o que sea una clase, un seminario, o a la clase que usted vaya, siempre va a escuchar la frase pensamiento positivo. Siempre. A cualquier actividad que usted vaya o a cualquier actividad que usted vea a través de internet, porque se están impartiendo muchas actividades a través de Facebook, como esta, por ejemplo, siempre vamos a escuchar esta frase. ¿Y cuáles son algunas reacciones que tenemos cuando escuchamos esta frase? Algunas veces nos llenamos de entusiasmo y decimos: sí, pensamiento positivo, fantástico. De ahora en más voy a pensar en positivo, y después me pregunto: sí, pero ¿cómo lo hago si la realidad a mí me muestra otra cosa? Y ese entusiasmo por ahí decae un poco, porque no sé cómo sostener ese pensamiento positivo en mí. Otra reacción es que por ahí nos causa gracia escucharlo tantas veces, nos causa, no sé, algún tipo de burla, podría decirse, tanto que hablan de pensamiento positivo, tanto que hablan y tienen iguales de situaciones por resolver, sí, por supuesto, pero a veces nos provocan esas cuestiones. A veces otras de las reacciones cuando escuchamos esto, o cuando alguien nos viene y nos quiere ayudar en alguna situación en que nosotros estemos y nos dice: piensa en positivo, y uno dice: pucha, otra vez con lo mismo, ya me tiene harta esta persona con tanto que pensamiento positivo. Y otras de las reacciones es que nos terminamos burlando de las personas que piensan en positivo, o al menos que lo intentan. Pero siempre hay cierto rechazo para la gente, obviamente, que no está compenetrada en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestras mentes están moldeando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Si algo no está en orden, está en desorden. Si no está en el bien, está en lo malo. Entonces, esos pensamientos a nosotros nos inclinan hacia una de estas dos partes. Verdaderamente, toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección de nuestros pensamientos. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, es lo que se proyecta en nuestro diario vivir. A lo que nosotros le damos nuestra energía es lo que se manifiesta en el día a día. Podríamos decir que esto podría ser una metafísica cotidiana, pero lo que se nos refleja es eso que nosotros sostenemos con nuestra mente. Si nosotros nos vivimos quejando de X situación, lo que fuera, o de X persona, eso es lo que vamos a recibir nosotros, porque eso es lo que nosotros estamos generando.
cuando vimos los 7 principios en metafísica, en pilares de la metafísica, les había dicho que los 7 principios nos teníamos que recordar por el resto de nuestra vida, que siempre lo teníamos que tener presente. Ahora vamos a ver por qué. Continuemos. Nosotros somos lo que elegimos, el tipo de pensamiento que tenemos dentro de nuestra mente. Soy yo, y solamente yo, quien elige qué es lo que voy a poner en mi mente. No me lo dice mi pareja, me lo dice mi mamá, no me lo dice el gobernador, no me lo dice mi facilitadora, nada. Lo que hay en mi cabeza es pura responsabilidad mía. Y si yo elijo darle vuelta a un asunto, y por ahí, como digo yo, así como que rumiarlo porque me da bronca, porque me genera malestar, porque me provoca rechazo, porque me hace doler, la única persona que puede cambiar esa situación soy yo y nadie más que yo. Nos dice M. Fogg que nosotros podemos escoger la índole de nuestros pensamientos. Por consiguiente, nuestra vida son el resultado de nuestra actitud mental. Esto lo tenemos que tener presente, porque no es que el noticiero me llena la cabeza de cosas. Es porque yo me siento a ver el noticiero, porque yo pongo mi atención en eso, porque yo le pongo mi energía a eso y porque yo repito como loro lo que escuché en el noticiero. No niego, obviamente, no niego que hay situaciones. Obviamente que sí las hay. Hay situaciones que tenemos que resolver a nivel de familia, a nivel de vecinos del barrio, a nivel de grupo, a nivel pareja. Hay situaciones de la que le busque por color, por aroma, por tacto y por sabor. Pero centrarnos en el problema, digamos, entre comillas, es estar siempre del lado del caos, o por no decir del lado de lo malo. Porque si hay una situación, lo que sería tener un pensamiento positivo es buscarle la solución. Es buscarle la vuelta para que eso no me afecte, para que eso no me provoque malestar. Y ya vamos a ver por qué es tan importante y por qué hago tanto hincapié en esto. Porque no solamente se trata de tener un pensamiento que no sea positivo, sino todo lo que le provoca a mi cuerpo tener ese tipo de pensamientos. Sabemos, porque lo hemos visto en neurociencia, que tenemos un pensamiento racional y un lado emocional. El lado racional y el lado emocional en nuestro cerebro. Y ponerlos de acuerdo a ambos a veces se torna un poquito complejo, ¿sí? Pero nosotros, nos dice M. Fogg, poseemos libre albedrío. Pero este libre albedrío descansa en nuestra actitud mental. Somos nosotros quienes elegimos qué pensar. Si yo estoy pasando por una situación que emocionalmente me afecta porque otra persona hace algo que a mí me provoca un dolor emocional, no es culpa de la otra persona, porque la otra persona es tan libre de ser como quiera ser. Pero yo tengo que entender que sus acciones, que sus actitudes y sus palabras no tienen por qué afectarme, porque esa persona es libre de ser como quiera ser. Y yo no le tengo que dar poder para que sus acciones, para que sus pensamientos o para que su actuar me afecten a mí. Y si me afectan,
porque obviamente tenemos emociones, tenemos sentimientos, bueno, vamos a ponernos en campaña de transformar esa situación en nuestro beneficio para que nosotros no nos hagamos daño. Porque cuando tenemos un pensamiento positivo, nos estamos haciendo daño y nos estamos quitando salud. Ya llegamos hasta ese punto. Entonces vamos a pensar, ¿vale la pena que yo sufra por esta situación? ¿De aquí a un año esta situación me va a importar? ¿De aquí a 2 años, a 10 años, a 20 años, esta situación va a ser igual de importante? ¿Vale la pena que yo deteriore mi salud física, emocional y mental por amargarme por una situación así? Nada, absolutamente nada en este plano vale la pena que yo actúe contra mí misma. Porque cuando tengo un pensamiento positivo, le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Cuando tengo un pensamiento negativo, no recuerdo si lo dije bien, pero lo aclaro. Cuando tengo un pensamiento negativo, le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Ahora llegamos hasta ese punto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a analizarnos. Y los invito, si ustedes quieren, que a partir de mañana o a partir de este momento que termine la actividad, nos pongamos en campaña de pensar y de observar cuáles son las acciones que nosotros tenemos y dónde ponemos nuestra atención. Suena el despertador a la mañana y me tengo que levantar. ¿Qué pasa por mi cabeza al principio? La pucha, está lloviendo. Tengo que salir debajo del agua. ¿Por qué tiene que llover ahora? Ahora que estamos pasando por una ola polar, decimos, no me quiero levantar de la cama un ratito más, un ratito. ¿Por qué tiene que hacer tanto frío? Odio el frío, no me gusta el frío. O pensamos, tengo que ir a trabajar otra vez, me tengo que cruzar con mi jefe, otra vez tengo que ir a ese trabajo, que si no fuese porque me pagan bien o porque necesito cobrar ese dinero, no iría porque la verdad que no la paso bien. ¿Quiénes, con la mano en el corazón, quiénes está exento de estos pensamientos? ¿Cuántos son o cuántos somos los que nos levantamos a la mañana y decimos, gracias Padre, porque estoy viva? Por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Cuando los pensamientos negativos están fijados en tu mente, no importa lo que suceda, siempre esos pensamientos nos van a invadir. Entonces, no importa lo que suceda. Cuando yo tengo una mentalidad negativa, cuando mis pensamientos son negativos, no importa lo que suceda. No importa. Ya sea que me quiera levantar y tenga la pantufla debajo de la cama, que me quiera levantar y llegue 5 minutos y el colectivo se me pase, que el auto no me arranque, lo que fuera. Mis pensamientos van a aflorar solitos por sí solos. Y basta con uno solo, un hito, para que se empiecen a desencadenar muchos otros pensamientos. Capaz que me levanté y renegué porque la pantufla estaba metida debajo de la cama y tengo que pisar el piso frío. Y de ahí empecé y terminé porque la vecina me pone la basura en mi tachito de la basura. Pero se invade, es una seguidilla una tras otra, que empiezan a venir solitos, ni que uno los hubiese invitados así por mayor, ni mantienen distancia, le diré, pero esos pensamientos llegan solitos y uno no sabe por qué. Ya nos vamos a enterar. Y lamentablemente nos pasamos el resto del día con esta actitud, con una mala cara, amargado, renegando por todos y obviamente echándole la culpa
a todo que sea externo, obviamente, porque nada es responsabilidad mía, porque yo soy muy buena, porque he sufrido mucho y ahora Dios y el destino me tienen que recompensar por todo lo que yo he sufrido. Entonces, toda la culpa la tienen los demás. Se me pasó el colectivo por culpa del sistema, del horario y del chofer que no me ha visto, pero nunca es mi responsabilidad que yo me tengo que organizar y salir 5 minutos antes para poder pillar el colectivo. Y nos pasamos el día amargados de esta forma. La mente está diseñada para pensar, obviamente, esa es su función. La mente puede llegar a producir alrededor de 90 pensamientos al día. Y haciendo un cálculo, estamos despiertos entre 16, 18 horas aproximadamente. Lo que implica que podríamos llegar a tener hasta un pensamiento por segundo. La mente genera todo tipo de pensamientos, ya sean recuerdo, imaginaciones, interpretaciones, juicios valorativos, análisis, planes, decisiones, deseos, miedos, preocupaciones. Y todos estos pensamientos nos llegan a una velocidad, pero que ni nos enteramos nosotros. Pero tener todo estos pensamientos no es un problema, porque la mente está diseñada para pensar, obviamente. El problema es lo que se conoce en neurociencia como el pensamiento descontrolado, que es la tendencia de ir de un lado a otro y de una manera desequilibrada y muy frenética. Se conoce como el pensamiento descontrolado, que es esta seguidilla de pensamientos. Cuando nos pasa una sola cosita, nosotros ya desbarrancamos mal y empiezan a venir uno tras otro estos pensamientos que son negativos. El pensamiento descontrolado es un extravío de nuestra tendencia natural al pensamiento. ¿Y qué es lo que nos provoca? Nos provoca agotamiento, nos agobia y nos quiebra. Este no es el estado natural de la mente, pues lo natural es que los pensamientos sean estructurados y controlados, no caóticos y reactivos. ¿Por qué tenemos estos pensamientos descontrolados? Porque nuestra atención es una atención débil. Tenemos un cerebro, una mente que está agotada. La capacidad que tenemos para controlar nuestros pensamientos es escasa y muy limitada. No tenemos un control consciente sobre la atención. Por eso los pensamientos nos arrastran aparentemente, y aparentemente estamos dominados por los pensamientos descontrolados. Pero, gracias Padre, que podemos salir, y esto lo hacemos entrenando a nuestra mente, entrenando nuestra atención. Muchas veces habremos escuchado estas frases que dicen: ¿dónde está tu mente? Allí estás tú. Donde pones tu atención, pones tu energía. Los pensamientos son cosas. Y sí, este es lo que dice, lo que enuncia el principio de mentalismo, que dice: donde está tu mente, estás tú. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y si nosotros estamos todo el tiempo invadidos por estos pensamientos descontrolados, nuestra energía se mantiene dispersa en esos pensamientos la mayor parte del tiempo en que nosotros estamos despiertos y haciendo nuestras cosas. La atención es el mecanismo cerebral que pone en movimiento tu energía mental y tu energía corporal. El acto de centrar y enfocar tu atención es un importante proceso biológico que conecta funcionalmente las neuronas que estaban dispersas de la corteza cerebral y el tálamo, reunifican
las reservas cognitivas, promueve la creación de nuevas conexiones neuronales y favorece el crecimiento de nuevas neuronas. Cuando nosotros empezamos a tener el control de nuestros pensamientos, se genera todo esto que estamos leyendo, que lo dice la neurociencia. Ustedes saben, yo no soy neurocientífica, yo soy modista, pero a mí me gusta la metafísica y me gusta la neurociencia. Entonces, como es algo que me gusta estudiar y es algo que puedo compartir con ustedes a través de mi propia experiencia, es que lo hago. Yo soy modista y puedo hablar fehacientemente de costura, de confecciones y arreglos. De eso tengo cátedras para dar. Pero de neurociencia yo transmito lo que por mi propia experiencia he podido comprobar por mí misma de algo que he leído en un libro de neurociencia y metafísica o de lo que estudio, de lo que sugieren los libros. Y como he notado que a mí me provoca algún resultado, lo puedo transmitir a través de mi experiencia. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, porque a mí me pareció muy importante poder compartir esto con ustedes, porque yo hasta hace un tiempo no lo sabía. Yo no era consciente de que tener un pensamiento negativo me provocaba estas cosas en mi cuerpo. Y ahí pude entender muchas cosas. Pude entender por qué algunos resultados, por qué algunas cosas se manifestaban en el cuerpo físico, por qué emocionalmente empezaron a pasar muchas otras cosas, porque fui consciente de esto, porque empecé a poner mi atención en algo que le hacía bien a mi cabeza. Por eso es que lo transmito y espero que a ustedes les resulte tanto como me resultó a mí y más todavía, porque la verdad que hace mucho bien. Les decía que esto promueve la creación de nuevas conexiones neuronales. Porque cuando nosotros estamos en estas cuestiones de los pensamientos negativos, ya vamos a llegar hasta el punto de por qué es que el cerebro hace esto. Cuando nosotros empezamos, ¿cómo les diría? A adquirir la habilidad de poder centrar nuestra atención, empezamos a generar este mecanismo para que emerja la conciencia, que es un mecanismo, que es algo, digamos, ¿qué es un mecanismo? Para que nos entendamos. Un mecanismo es algo que se cumple, que pasa cuando hay un suceso detrás del otro. Eso es un mecanismo. Entonces, si yo empiezo a poner atención a mi entorno, a mis sentimientos, a mis emociones, estoy tomando conciencia de mi entorno, de mis sentimientos y de mis emociones. Y me puedo hacer consciente de que una emoción me conviene o no, o que un sentimiento me conviene o no, o que de mi entorno hay algo que yo pueda cambiar. Pero hasta el momento en que yo no le ponga atención, no voy a ser consciente de eso. Y esto de tomar conciencia se trata de observar sin calificar, sin decir que sea bueno o malo. Y yo sé que esto podría sonar hasta un poco contradictorio. Pero, por ejemplo, en este momento estoy pasando por una situación donde aparentemente, siento rechazo por una persona muy cercana a mí. Y después me pongo a pensar, teniendo en cuenta todo esto que les estoy transmitiendo. Ese rechazo que yo siento es una apreciación mía, es una creación mental mía. Me está afectando porque yo elijo que me afecte. Y a la larga me pongo a pensar de que la otra persona es dueña de elegir con quién pasar su tiempo.
Y eso no me tiene que afectar, lo cual no quiere decir ni que no me quiera ni que me quiera menos. Es que simplemente puede ser que tenga más afinidad con otra persona y no tanta afinidad conmigo. O a lo mejor cree que yo no dispongo del tiempo, pero esa también es una apreciación mía. Entonces, si yo observo la situación y si quiero tomar conciencia de esa situación, lo que tengo que hacer es no calificar. Respetar la elección de las otras personas y nada más. Y en el caso de que yo quisiera estar más tiempo con esa persona, bueno, pues que nazca de mí proponérselo y que a ver si la persona comparte la misma inquietud o no. Y si no la comparte, está todo bien. Y así con cualquier situación por la que uno pudiera estar pasando. Observar sin calificar, poner la atención sin que las creaciones mentales que están en mi cabeza me afecten en esa atención o en esa observación. Si alguien tiene alguna pregunta y me la quiere hacer, encantada de mil amores, voy a contestar si es que se entiende lo que estoy diciendo. Sé que puede sonar un poquito contradictorio o puede ser un poco complejo de entender, pero es así. Observar sin calificar. Poner la atención sin que eso a mí me afecte, porque estoy poniendo mi atención para generar conciencia. Cuando la atención se enfoca en algo, te vuelves consciente de ese algo. Para que haya conciencia, tiene que haber atención. Sin calificación, sin decir esto es bueno, malo, lindo, feo. Nada, no se califica. Si siento que algo no me hace bien, mantendré una sana distancia, pero no voy a calificar de que sea malo o que sea bueno. Porque eso de que yo siento que a mí no me hace bien es una apreciación mía. Es una creación mental mía. ¿Se entiende, verdad? Vivimos en una sociedad que fomenta la distracción. Es por esto que nuestra atención es débil. Atendemos a muchas cosas, pero lo hacemos en un periodo muy cortito de tiempo. Esto es conocido en neurociencia como atención parcial permanente. ¿Qué es lo que nos distrae? Todo nuestro entorno. Las redes, Instagram, Facebook, el WhatsApp, la televisión, la novela, el noticiero, la apariencia de pandemia, el bicho, la vacuna, manejando el auto, el semáforo, aquel que se me cruza. Y estamos totalmente distraídos la mayor parte del tiempo. Y no nos estamos centrando en una sola cosa. Hace un tiempo, hace un tiempo suena como que mucho, hace un tiempo allá atrás. Hace un par de días, hablaba con una amiga a la que quiero muchísimo. Y hablábamos de estas cuestiones de la atención y del tiempo y de esta cuestión. Y le decía que es importante esto de poner prioridades en la vida. Pero las prioridades no son 1, 2 y 3 o 1, 2, 3 y 4. Yo le explicaba que por ahí mi prioridad básica siempre es mi familia. Y mi familia, llámese mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja. Y mi entorno bien cercano. Pero en mi horario de trabajo, mi prioridad era mi trabajo. Los jueves a la tarde, mi prioridad es la actividad de metafísica y no le llevo el apunte a absolutamente nada más. Son las 7 de la tarde y yo desconecto mi teléfono celular, no atiendo a nadie. Todo el resto del universo, se podría decir, desaparece porque mi prioridad es la actividad de metafísica y me concentro y me centro solamente en esto. Mi pareja trabaja, yo trabajo, ambos trabajamos en casa
Y durante la mañana o durante el horario de trabajo, digamos, es algo que se respeta. Él en su lugar de trabajo y yo en mi lugar de trabajo. Y en el momento en que nos sentamos a almorzar, nos sentamos a almorzar. Él conmigo, yo con él. Y dirá, ay, qué gracioso, pues si viven los dos. Pero no hay una distracción. No nos sentamos a comer con el celular. Por ahí prendemos la tele para compartir el noticiero y conversar entre nosotros. Pero después de ahí nos acompañamos. Estamos uno con el otro. No estamos dispersos. En algún momento, en la sobremesa, cada uno agarra su celular, o como sabemos que los dos trabajamos en casa, estamos pendientes por una cuestión de comercio. Pero en el momento de almuerzo, estamos. Y no hay otra distracción. Y así en otros momentos del día. Y cuando voy a la casa de mi mamá a juntarme con mi familia, con mis hermanos, el celular se queda en el bolso. Y no existe más nada. No estoy pendiente de que si un cliente me escriba, no estoy pendiente de que si alguien me llama, no estoy nada. Es más, cuando vamos a comer a la casa de mi mamá, es más, mi pareja y yo nunca nos sentamos juntos. Él se sienta en una punta y yo me siento más cerca de mi mamá. Porque es el momento de estar con mi mamá, porque yo vivo con mi pareja y a mi mamá la veo ocasionalmente cuando nos juntamos. Entonces, son prioridades que, según el tiempo y el día, van cambiando. Pero cuando uno está en eso, hay que estar en presencia, en cuerpo, en emoción, en sentimiento, en presencia. Repito, porque yo estoy presente aquí. Tengo que estar aquí, poniendo atención, compartiendo con todos, conversando, compartiendo el almuerzo, una conversación. Estoy. Y no estoy con la mente dispersa, que miro el celular, que no atiendo, que atiendo a medias, porque eso genera estrés. Y a la otra persona como que le podría pensar que no tengo interés de compartir con esa persona. Es lo que se llama tiempo de calidad. Así que vamos a poner a ejercitar nuestra atención para que nosotros nos podamos librar de esos pensamientos descontrolados. Porque vivimos en una sociedad donde la distracción es fomentada en todo momento y pensamos que por tener el celular último modelo vamos a ser felices, que porque subo una foto al Facebook y tenga 500 likes voy a ser feliz y todos me quieren y todos me aceptan y publico una foto en Instagram y me dicen qué linda que sos y yo me siento más linda y eso no es importante. Eso no es importante. La aprobación de los demás no es importante. La única aprobación que necesito y la única aprobación que tiene que ser mi prioridad y lo más importante para mí es mi propia aceptación. De decir, yo soy feliz conmigo misma. Estoy en silencio y disfruto de mi compañía. Es mi persona. Yo me tengo que aprobar, yo me tengo que querer. Tenemos la creencia de que, bueno, es lo que hay. Mis pensamientos, bueno, que es así, pero bueno, es lo que hay. Pero no, la realidad es que podemos mejorar. Bueno, es normal pensar así, la situación, vos has visto, estamos jodidos. Pero no, la realidad es que es posible educar la atención. Es posible salir de ese estado. Es muy posible salir de ese estado. El descontrol mental no es lo normal. Lo normal es poder controlar nuestros pensamientos. Los pensamientos negativos descontrolados es antinatural y solo nos resta salud física y mental.
cada vez que tiene uno, no 5 ni 10 minutos ni nada, un solo pensamiento negativo, todo el organismo entra en protección. A toda velocidad se activa una respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso y toda la biología cambia para reflejar este estado de alarma y emergencia. Basta un solo pensamiento negativo para que nosotros le generemos eso a nuestro cuerpo. Vaya gente que si no es para preocuparse, o para ocuparse, mejor dicho, porque no le podemos hacer ese daño a nuestro cuerpo. Si ya lo vinimos haciendo, bueno, seamos conscientes y pongámonos en campaña de no hacerlo más. Estamos hablando de más de 1.400 respuestas biológicas conocidas que suceden instantáneamente. Y hablamos, de 1.400 respuestas biológicas conocidas. De más de 1.400 respuestas biológicas conocidas. ¿Y las que no se conocen? Porque la misma situación puede generar resultados diferentes en varias personas. Hay personas que no pueden salir de ese estado de estrés y lo manifiestan porque, no sé, la presión se les sube. Otras personas pierden el apetito. Otras personas comen una lechuga y engordan. Otras personas reaccionan fumando. Otras personas reaccionan tomando alcohol. Otras personas reaccionan de muchas formas. Pero no todos reaccionan de la misma manera. Somos cuerpos parecidos, pero totalmente diferentes. Porque todos reaccionamos de diferentes maneras. A una situación a alguien le puede provocar gracia, risa, y a otra persona le puede provocar mucho dolor y llanto, y sentirse muy mal. Y eso a su cuerpo le afecta. Y después no sabemos por qué tenemos gastritis, después no sabemos por qué la comida nos cae mal, no sabemos por qué nos duele la cabeza, si todo el tiempo estamos en ese estado de estrés constante en el que nosotros sometemos a nuestro cuerpo por tener un solo pensamiento negativo. Continuemos. El ritmo cardíaco se acelera. La presión arterial aumenta. Las hormonas del estrés liberan el estrés. Las hormonas del estrés se liberan en el torrente sanguíneo. Las funciones orgánicas del crecimiento se detienen. Las funciones cognitivas se anulan y entramos en un modo de alerta. Es decir, las funciones cognitivas se anulan. Por eso es que le dicen, nunca tomemos decisiones cuando estemos enojados o cuando estemos tristes. O como cuando dicen, no vayas al súper cuando tenés hambre porque uno compra cosas que no debería comprar. Pero cuando estamos en este modo de alerta, no podemos razonar bien, no tenemos pensamientos inteligentes, no somos personas eficientes, todo el tiempo estamos en estado de reaccionarios, de agresividad, porque las funciones cognitivas se anulan, no razonamos bien, reaccionamos mal, estamos a la defensiva. Nos miran por la calle y pensamos que nos están mirando mal, que nos están despreciando, que nos están juzgando, pero solamente por tener un pensamiento negativo y por generarle a nuestro cuerpo todo este cambio tan brusco que no es normal. Con esta fijación en los pensamientos negativos, el cerebro crea un circuito cerrado que mantiene tu atención atrapada en toda esa negatividad.
eso te convierte en una persona que siempre anticipa la amenaza y el peligro. Y a ver, ¿a quién le gusta vivir así? Obviamente que a nadie le gusta vivir así, pero muchas veces es el estado natural o que creen que es normal por la situación, porque no me pagan el sueldo, porque no puedo ir a trabajar, porque la cuarentena, porque esto, porque lo otro. Y estamos todo el tiempo en ese estado, en ese modo de lucha y huida al que sometemos a nuestro cuerpo. Y como estamos con el sistema cognitivo totalmente bloqueado, no podemos reaccionar bien. No podemos pensar en una solución que nos saque de esa situación. Siempre es queja, tras queja, tras queja, tras queja, y con un solo pensamiento que tengamos, un solo pensamiento negativo que tengamos, es más que suficiente, porque ya tenemos creado ese circuito cerrado en nuestro cerebro para que detrás de ese pensamiento negativo venga otro, y luego venga otro, y luego venga otro, y otro, y otro, y todo el tiempo estoy en ese estado. Es por eso que siempre en la actividad de metafísica, donde para, siempre se habla del pensamiento positivo, de mantener una actitud positiva. Y no se trata de andar sonriendo como tonta, así que la primavera y las florcitas y la mariposita, porque no es un pensamiento estúpido, es un pensamiento positivo e inteligente, es ser consciente que si yo quiero generar un cambio en mi vida, solamente depende de mí. Más adelante, no digo en esta actividad, pero más adelante vamos a hablar de lo que es las neuronas y cómo están formados y qué lo contiene, porque siempre se dice, los pensamientos son energía. Y es verdad, los pensamientos son energía. Dicen que con un pensamiento se generan hasta 57 watts que uno puede poner en funcionamiento una licuadora. No puedo decir que eso sea verdad porque nunca encontré dónde enchufarme el enchufe de la licuadora. No me tiré ni idea por las dudas, pero bueno. Pero bueno, yo sé que los pensamientos son energía. Así que hay que tener en cuenta esto siempre. Esto que estoy pensando me hace bien, me genera estrés, me genera que se me acelere mi corazón, que se me suba la presión sanguínea. No vale la pena. Ninguna situación vale la pena. Yo tengo que aprender a controlar mis pensamientos. Tengo que aprender a enfocar mi atención en cosas positivas. Sigamos. Para no estar todo el día con esta actitud así, los pelos parados, podemos pensar. Todo el tiempo enganchados en el miedo y la preocupación nos genera el estrés y la ansiedad que se vuelven perpetuos. Vivimos en ese estado de estrés y de ansiedad. El estrés es una respuesta biológica y natural del organismo que se activa para poder superar situaciones de amenazas y peligros con mayor garantía de supervivencia, lo cual nos está diciendo que el estrés no es malo. El estrés es bueno en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento me encuentro en una situación en que necesito salir corriendo, huyendo de algún lugar, el estrés hace que toda la sangre de mi cuerpo se vayan a mis extremidades, ya sean las piernas y los brazos, por si tengo que pelear o por si tengo que salir. El cerebro dice, hay que hacer una sola cosa y es sobrevivir. O cuando yo sé que, que si se me está cayendo el techo, me tengo que correr. Es una cuestión de supervivencia. El estrés es bueno. Pero cuando es algo constante y que lo estoy generando con mis pensamientos negativos,
no es bueno. Tengan en cuenta lo siguiente, y esto le pido por favor, grábenlo en su cabeza. Para la mente, para el cerebro, lo que usted piensa, visualiza, vive como realidad, como que si lo estuviera viendo, o lo que se imagina, es exactamente lo mismo. Es por eso que cuando nosotros estamos viendo una película de miedo, por ejemplo, y de repente aparece el tipo malo detrás de la puerta, uno hace eso. O cuando uno está viendo estos videos que a veces para entretenerse uno ve por el Facebook o por el TikTok o por varias aplicaciones así, de gente que va caminando o en bicicleta y pum, se cae a uno, como que le duele, como que le provoca alguna cosita. Pero eso es porque para el cerebro es como si le estuviera pasando en ese momento, como si lo estuviera viviendo en ese momento. El cerebro no diferencia entre lo que es lo que usted está viendo en una pantalla, lo que usted está viviendo en un presente, en una realidad presente, o lo que usted está recordando de una situación anterior, o lo que usted se está imaginando, se me luenga la traba, lo que usted se está imaginando, para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, si usted piensa que la situación negativa, no quiero hablar de nada negativo, para el cerebro le está pasando y le está generando a su cuerpo las consecuencias de esa cuestión negativa que usted está pensando. Pero si usted piensa que se ganó la lotería y que tiene la cuenta llena, pero llena, 7 números así, numerito delante y muchos ceros por detrás, y usted piensa y visualiza y se llena de alegría por tener eso, el cerebro entra en el modo de crecimiento y usted puede generar cosas lindas en su cuerpo. Porque para el cerebro no hay diferencia entre lo que usted imagina o lo que está recordando de un pasado que ha sido bueno o doloroso. No hay diferencia. Entonces, mucha atención. No iba a decir mucho cuidado, pero no me gusta la palabra. Mucha atención a las cosas que tenemos en nuestra mente. Pensemos cosas lindas, aunque parezca medio de Disney, no importa. Pero es preferible tener cosas lindas en la cabeza. Pensemos cosas lindas, porque le hace bien al cuerpo. Y a veces si uno no puede mantener su atención en las cosas lindas, respire pausadamente, eso calma todas las funciones físicas y biológicas del cuerpo, las calma. Y otra es sonría. Porque aunque usted haga esto, para el cerebro eso significa que usted está feliz. Y ya vamos a hablar más adelante en otras actividades de generar un estado de agradecimiento, un estado de gratitud. Pero lo vamos a ir viendo en otras actividades. Entonces, si este estado de estrés está activo por periodos demasiado largos, el cuerpo no puede mantener su integridad si siempre estamos en modo de protección. Estamos hablando del cuerpo, no del cuerpo del vecino, que capaz que esté bueno el vecino. Estamos hablando de mi propio cuerpo, de su cuerpo, que es uno solito, no tiene uno de repuesto, tiene uno solito. Entonces, ámese, trátese como si se importara. Ámese, cuídese, mímese, trátese bonito, porque así usted le hace mucho bien a su cuerpo. ¿Te das cuenta ahora que no tener dominio de la atención y los pensamientos está provocando que construyas un organismo enfermo y depresivo y una experiencia de vida tremenda y dolorosa? Y no queremos eso para nosotros, porque nosotros nos amamos. Tienes que recuperar el dominio de tu atención cuanto antes.
tienes que recuperar el dominio de tu atención cuanto antes. ¿Y cuál es la mejor forma de ejercitar nuestro cerebro para mantener esa atención controlada? La única manera que yo conozco, que se las estoy transmitiendo, es la metafísica. ¿Por qué? Porque considero que es la mejor herramienta que yo he conocido, he vivenciado y he podido poner en práctica. Miren, supongamos, hablando así como que, poniendo un ejemplo, supongamos que tengo un conocimiento del 100%, es una suposición, y lo que yo puse en práctica es el 2%. Esto ha provocado cambios enormes en mi vida, enormes, todos beneficiosos, por eso que se los estoy transmitiendo, por eso que les estoy diciendo que la mejor forma de poder hacerlo es estudiar, practicar metafísica, porque es la herramienta que te ayuda a liberarte de toda situación que no sea armoniosa. Porque desde el momento en que yo fui a mi primera actividad de metafísica, terminó la actividad y en ese momento Patricia Suárez, que era quien estaba dando la actividad en ese momento, dijo, no me crean. Y yo dije, ¿what? ¿Perdón? Dijo, no me crean. Todo lo que yo le dije, no me crean. Pónganlo en práctica y si les funciona, vuelvan. Y yo dije, vaya, qué interesante. Yo acá me quedo. Yo de aquí no me voy nunca más en mi vida. Porque el hecho de que te dejen ser libres es una cuestión muy importante, porque usted no tiene que renunciar a su religión, no tiene que dejar a su familia, no tiene que abandonar al marido, no tiene ni que dejar la casa, ni dar grandes sumas de dinero, nada. Usted dentro de la metafísica es libre de pensar lo que quiera. Hay actividades como esta, por ejemplo, donde se sugiere un pensamiento positivo, pero de ahí en más es su elección si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y el hecho de que lo haga o no lo haga no quiere decir que no se le va a abrir más las puertas para que no entre, porque si no piensa en positivo, no puede entrar a la actividad de metafísica. No, entra igual, viene igual, porque acá el único beneficiado, si usted piensa en positivo, va a ser usted. Es así de simple. Aquí no se obliga a nada, a nadie de nada. No se obliga. Es su elección. Si usted quiere, estudia metafísica, pone en práctica la metafísica. Y si no, está bien, no pasa nada. Si usted quiere, tiene un pensamiento positivo. Si no, está bien, no pasa nada. Sigue como estaba. Si usted está feliz como está, bien, listo, siga como está. Si usted quiere poner en práctica las enseñanzas de la metafísica, fantástico. Si usted quiere los domingos ir a misa, bueno, fantástico. No tiene que dejar de ir a misa si estudia metafísica. Usted es libre, se respeta la libertad y el libre albedrío de todos, y eso es algo que a mí me maravilló siempre. Obviamente que cuando uno va a la actividad hay, digamos, un proceso que se debe cumplir por una cuestión de protocolo. Así como cuando usted va al banco, por ejemplo, respeta la fila en el cajero, respeta a que lo llamen por su turno, depende si va del trámite que va a hacer, va al primer piso o al segundo o al tercero, sino que usted entra y dice aquí, bueno, llegué yo, atiéndenme porque soy yo. No, hay un protocolo, usted va al teatro, tiene que llegar antes de que empiece la función, si no, no lo dejan entrar, tiene que apagar el celular para no interrumpir a la orquesta. Son reglas, protocolos que se tienen que cumplir. No se obliga a nadie, si usted no está de acuerdo, las puertas están abiertas.
para que usted se pueda retirar si usted lo quiere hacer. Pero también está abierta para que cuando usted lo desee pueda volver a entrar, pero tenga presente que hay un protocolo que hay que seguir, porque hay una persona que administra, porque hay una persona que acomoda, porque hay una persona que vende libros, y es orden, y el orden es importante. Usted es libre, se sugiere, usted lo hace si usted quiere, aquí no se obliga a nada. Sigamos. Les decía que desde mi punto de vista la metafísica es la mejor herramienta que te ayuda a liberarte de toda situación que no sea armoniosa. Porque cuando usted pone en práctica todo lo que se aprende en una actividad de metafísica, los cambios son en tiempo real. No es que usted va a empezar a practicar hoy día y acá a 6 meses recién va a empezar a ver un cambio. No, el cambio sucede aquí y ahora. Empieza a modificarse, empieza a notar ese cambio usted a partir del segundo cero. Usted empieza a cambiar su actitud mental y todo su entorno cambia. Todo cambia. Y usted se empieza a sentir mejor desde el segundo cero. Son cambios en tiempo real. No es pague ahora, reclame después, como hacen en algunos lados. Usted pone en práctica y los cambios son desde el minuto cero. Entonces, para tener un cerebro feliz, podemos hacer lo siguiente. Al sostener un pensamiento positivo, el cerebro empieza a recibir una información menos dramática y amenazante, y empieza a cambiarse para reflejar este nuevo estado de atención inmediatamente. Usted está teniendo un pensamiento negativo y dice, basta, le quito poder. Yo no quiero este pensamiento y usted pone su atención en otra cosa. El cambio es instantáneo. Primero, usted lo empieza a sentir en su propio cuerpo. Los cambios comienzan a suceder en tiempo real. Comienza a disolver las rutas neuronales de la negatividad. Favorece las conexiones saludables. Robustece las capacidades cognitivas naturales y redirige su neuroplasticidad. El cerebro responde constantemente a tu estado de atención. Esto a referencia a lo que yo les decía, de que el cerebro no entiende de que si usted se imagina algo o piensa en algo que le pasó en el pasado, para el cerebro es exactamente lo mismo. Perdón. Toda la biología cambia, toda la biología de su cuerpo cambia. Perdón. Se activa una respuesta de relajación en el sistema nervioso. Las puertas que bloqueaban el nervio vago se abren. El mecanismo biológico y cognitivos entran en un modo de crecimiento. Esto hace que nosotros nos sientamos físicamente revitalizados y mentalmente despiertos, atentos, conscientes y se aprende a tomar una sana distancia de los pensamientos que nos crean presos de la negatividad y el dramatismo y del miedo. Se deja de lado la toxicidad y solo te deteriora. Se produce un locus de control interno que te despierta, que te permite actuar sabiamente ante las situaciones del día a día. Polarízate en positivo. Debemos recordar que la condición perfecta de nuestro espíritu es conocer la verdad y que al pensar
nos conectamos con aquello en lo que estamos pensando. Cuando se piensa en eso que algunos llamamos Dios, se lleva la mente hacia lo más alto y perfecto que conocemos. Por consiguiente, nos encontramos instantáneamente en ese plano. Nos hemos transportado. Ya no estamos en el problema que nos envolvía hace unos minutos. Cuando los pensamientos son negativos, las vibraciones que generamos son lentas, negras, oscuras y ponen nuestro cuerpo y nuestra conciencia en condiciones iguales. Si por el contrario nuestros pensamientos son positivos, generamos vibraciones blancas y de los colores de la llama, que son los 7 rayos. Y son brillantes, rápidas y elevan el tono de todo lo que nos rodea, el tono vibratorio de todo lo que nos rodea. Piensa en eso que llamamos Dios y pinta todo tu mundo y tu circunstancia de la luz brillante positiva. Eso es lo que se llama amar a Dios por sobre todas las cosas. Piensa positivo. Así llegamos al final de la actividad del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta y me la quiere hacer, encantada de mil amores, voy a responderles. Si no tiene ninguna pregunta, vamos a pasar a la práctica de la prosperidad. Recuerden, en las actividades de metafísica no se cobra una entrada, no se cobra una cuota, pero sí, todas las actividades de metafísica se sostienen gracias a la contribución libre y voluntaria de todos los que participamos. Quienes deseen hacer su donación, toman el dinero con su mano derecha y lo llevan a la altura del corazón. Y vamos a hacer esta afirmación con la llave tonal del arcángel Uriel, que es el arcángel de la prosperidad. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Bendice esta donación amorosa que voy a dar. Bendice las manos que las dan y las manos que las van a recibir. Que se conviertan en bien y en luz y vuelvan a mí millonificada, manifestando en mi vida prosperidad y abundancia de toda cosa buena. Gracias, Padre. Nuestras próximas actividades. El día de mañana, viernes a las 21 horas, por la página Metafísica Sendero de Luz, está mi facilitadora Blanca Chacondor con el ciclo Esoterismo de la Metafísica. Mañana viernes a las 21 horas en punto empieza la actividad a través de la página Metafísica Sendero de Luz. Próximo jueves, Dios mediante, como siempre a las 20 horas, vamos a continuar con el libro Metafísica Original de M. Fox. Así que Dios mediante, y nos estaremos viendo el próximo jueves a las 20 horas. Les agradezco que hayan participado de la actividad. Mi nombre es Mariana García y transmití desde la ciudad de Salta, en la República Argentina. Nos vemos el próximo jueves.